Entonces vamos a retomar donde nos hemos quedado. Vamos a admitir a los compañeros. Vamos a esperar un minutito a que se nos unan unos cuantos más para poder continuar. Entonces nos daremos un minutito más y luego continuamos donde nos hemos quedado. Vamos a habilitar el punterito. Entonces, estábamos acá, no estábamos viendo cómo se desarrollaba la práctica notarial así en Bolivia. Y no se olviden volver a poner su nombre en el chat grupal también para efectos de contabilizar la asistencia. Y vamos una vez a retomar donde nos hemos quedado. Eh, bueno, ya habíamos visto esta parte, ¿no? De cómo estaba desarrollándose la práctica eh, notarial en Bolivia. Y luego de 156 años de vigencia de la ley del notariado, ¿no? Con la ley del notariado plurinacional, la ley 483, ¿no? Se establece una organización nueva del funcionamiento del notariado plurinacional, ¿no? Que está conformada de acuerdo al artículo 4 de la ley 483, ¿no? Vamos a revisar aquí en la ley. Está organizada por el Consejo del Notariado Plurinacional, la Dirección del Notariado Plurinacional, las direcciones departamentales, los notarios de fe pública y de gobierno, ¿no? Eh, Noten que acá no están los funcionarios consulares que ejercen funciones notariales en las embajadas y en los consulados, ¿no? Pero luego más abajo en la ley sí se los menciona, ¿no? Como, porque cumplen funciones notariales, ¿no? Pero no todas, ¿no? No realizan la vía voluntaria notarial, por ejemplo, ¿no? Sí realizan poderes, no realizan transferencias de bienes inmuebles ni muebles sujetos a registro, pero bueno, sí realizan las demás cosas, ¿no? Actos notariales, poderes, eh, cartas notariales, reconocimiento de firmas, ¿no? Ahora, este artículo 4, ¿no? Como ven, acá señala las oficinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores ejercen servicio notarial conforme a lo previsto en la presente ley y su normativa. Bueno, pero si dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué hacen en esta normativa, en esta organización donde no pertenecen, ¿no? Doctor, Sí, en este caso también, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que o sea, las agencias consulares, si emiten, digamos, algún documento público, que digamos que manden, digo, aquí a Bolivia, esta tiene que ser primero visada en la Cancillería para poder ser protocolizada, ¿no? Ante un notario. sí, sí, justamente eso, para que pueda tener efecto el documento, tiene que venir a Cancillería, ¿no? Ser ahí visado, y luego en cualquier notaría de fe pública tienen que ser apostillados, ¿ya? Y luego te lo devuelven, ¿verdad? Así protocolizado, y tiene total validez, pues, como si lo hubiera hecho un notario acá, pero bueno, vamos a verlo bien en el tema correspondiente, pero
para empezar acá, el notario de fe pública es abogado con 6 años de ejercicio mínimo, ¿no? Y el cónsul, el embajador no es pues, abogado, o no necesariamente, ¿verdad? No tiene que cumplir los mismos requisitos. Y si se equivoca o algo tiene alguna responsabilidad, ¿ante quién va a responder? Es ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? No ante la DIRNOPLU, no ante la dirección, no ante el Consejo, no ante la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Entonces, medio que debería pues atenerse, ¿no? A esa instancia disciplinaria si es que está pues aquí en el artículo 4 y si está dentro de la estructura, ¿no? Pero bueno, eso nomás como comentario, pero sí tiene mucha razón de que sí hay que hacer validar los documentos extranjeros antes de utilizarlos. Y también una, ¿no? Antes también habían los juzgados de mínima cuantía, Ah, sí, ¿no ve? pero Paralelamente a los notarios. sí, los juzgados de mínima cuantía sí hacían algunas declaraciones judiciales también, ¿no? Que, que servían así como, sí hacían como funciones notariales, ahora también hacen los jueces, se llaman declaraciones judiciales para realizar algunos trámites notariales, pero en esa época el notario lo que hacía no era ser el autor del documento, como es ahora con la ley 483, que tiene muchas más funciones, sino que lo único que hacía era, lo único que hacía no supervisaba, ¿qué se llama? No asesoraba el, eh, no daba legalidad a la voluntad de las partes, se limitaba a ser un simple transcriptor eh, o los testimonios judiciales o de las minutas o las instructivas de poder que les pasaban pues los abogados, ¿no? Y ahora, ¿no ve que ya no hay jueces de mínima cuantía y se pronuncian en procesos voluntarios, digo, en trámites voluntarios notariales? Ahora sí tienen pues muchas más facultades y son redactores y autores de sus documentos, ¿no? Entonces, eso les va a generar también responsabilidad y por eso tienen que interpretar y dar legalidad a la voluntad de las partes y también asesorar integralmente, sin ningún costo aparte. O sea, si te falta algo en tu escritura o algún requisito o está mal, te tienen que decir, antes de que te lo protocolice, andas a corregir con tu abogado, ¿no? Y antes no, bueno, cuando existían todas esas instancias, lo único que hacía era transcribir documentos. Eso sí. Y no, pero porque antes eh, para las minutas de transferencia, compra y venta de inmueble, o sea, era suficiente, ¿no? El reconocimiento con juez de mínima cuantía, sin necesidad de notario. Ahora sí, ¿no? Con sí o sí, Claro, digamos, el tiene que ser notario. protocolizado. Hasta hace algunos años, con reconocimiento de firmas, igual se inscribía en derechos reales. Pero bueno, eso ha dado lugar y algunos notarios que se han prestado a cosas, a irregularidades, han dado lugar pues a que tenga que ser nomás protocolizado todos los negocios jurídicos, ¿no? Por lo menos los que tienen que ver con la transferencia del derecho de propiedad. Pero puede ser, ¿qué pasa si digamos... tú haces un documento con una persona, te vende y se muere, ¿no ve? Y no logras ir ni al notario ni al reconocimiento de firmas, nada. Hay un reconocimiento de firmas que se llama judicial, ¿no ve? O sea, les demandas a sus herederos en la vía preliminar, demandas reconocimiento de firmas y de ahí empiezas para poder lograr el registro del documento, ¿no? Tampoco está todo perdido, no es que se ha extinguido las etapas judiciales, ¿verdad? Todavía existen, Sí, ¿no? eso sí. Y ahora seguiremos avanzando con esto, ¿no? Ahora, este artículo 4 lo que hace es, digamos, señalar además una jerarquía, ¿no? Primero el Consejo de la Instancia Máxima del Notariado. Luego está la Dirección del Notariado Plurinacional, que es la que se supervisa los procesos de eh, las convocatorias, los procesos de elección, el ejercicio de la función notarial, también la cesación de los notarios de fe pública y la transmisión de los archivos a los nuevos notarios de fe pública. Y las direcciones departamentales que, bueno, son
brazos operativos de la Dirección Nacional hacen lo mismo a nivel departamental, ¿no? Y luego están los notarios de fe pública y los notarios de gobierno, ¿no? El notario de gobierno hace lo mismo que el notario de fe pública siempre y cuando intervenga el gobierno central, la alcaldía o el gobierno departamental o cualquier institución pública en algún negocio jurídico, ¿no? Por ejemplo, la alcaldía a veces te quita pues unos cuantos metros de tu casa porque la avenida necesita ser más ancha o la acera, ¿verdad? Se llama una cesión. Y cuando haces una cesión, obviamente que necesitas un testimonio. ¿Cómo vas a ir a derechos reales a decir la alcaldía o a impuestos o al RU o a cambiar los datos para pagar menos? No vas a ir nomás a decir la alcaldía se ha entrado 3 metros, por favor, tengo que pagar menos. Tienes que hacer, tienes que registrar todo eso y para ello necesitas una escritura pública. Pero las instituciones públicas no van pues a cualquier notario de fe pública. Las instituciones públicas van al notario de gobierno, ¿verdad? Que dicho sea de paso depende del gobierno departamental, o sea, de las prefecturas. Y bueno, ellos cumplen las mismas funciones, ¿verdad? Y los notarios de fe pública están representados por su asociación, ¿no? Colegio, Asociación Nacional de Notarios, se llama. Antes era Colegio de Notarios, ¿no? Pero ahora es la Asociación Nacional de Notarios y de entre ellos se eligen, digamos, algunos representantes para pertenecer al consejo, porque el consejo también tiene su propia conformación, ¿no? Que vamos a ir viendo en temas posteriores. Ahora, de acuerdo a nuestra ley, nosotros pertenecemos a lo que se llama el sistema del notariado latino, ¿no? Y este sistema, y existen dos, ¿no? El anglosajón y el latino. En este sistema del notariado latino, sus puntos característicos son que el notario tiene que ser un profesional del derecho. Y eso está acá en la ley del notariado plurinacional, ¿no? En los requisitos, que creo que está en el artículo 12 o 14 del, acá está 12, ¿no? Tener título profesional de abogada o abogado y haber ejercido con honestidad y ética al menos por 6 años, ¿no? ¿Quién va a decir que has ejercido pues con honestidad y ética a tus clientes, ¿no? Si estás inscrito al colegio de abogados, obviamente que van a sacar un certificado de que no tienes denuncias ante el Tribunal de Ética, ¿verdad? Pero si estás inscrito en el Ministerio de Justicia, si bien en la ley está un tribunal de ética, todavía no se ha llegado a conformar, así que aunque seas un mal abogado, nunca vas a tener denuncias y si no estás inscrito al colegio de abogados, peor, ¿no? Solamente se van a dirigir al ministerio. ¿Y cómo vas a tener eso? No, pero bueno, lo único que podría certificar este artículo A, bueno, este inciso A del artículo 12, es eso, ¿no? Es una certificación del ministerio o del colegio de abogados, si estás inscrito ahí, de que no tienes denuncias por mal ejercicio de la profesión ante el Tribunal de Ética, ¿no? Entonces, si luego tiene otros requisitos que también en la lección pertinente vamos a ir ahondando, no haber sido sancionado por faltas, tener título de formación complementaria en derecho notarial, haber participado de la convocatoria, y bueno, esto te asegura unos conocimientos previos, ¿verdad? Además que tienes que cumplir el 234 de la Constitución Política del Estado, ¿no? 7 requisitos acá, ¿no ve? 1, nacionalidad, mayor de edad, deberes militares si eres hombre, no tener cargo ejecutorial ni sentencia condenatoria ejecutorial en materia penal, no estar comprendido en los casos de prohibición de incompatibilidades, estar inscrito en el padrón electoral, o sea, haber votado y hablar al menos 2 idiomas oficiales, o sea, 7 requisitos más 4 requisitos son 11 requisitos, ¿verdad? Y luego de eso, una vez que cumpla los 11 requisitos, tienes que aventurarte pues al examen. Y ponte que has sacado la mejor nota en el examen y tienes todo, ¿no ve? Maestría en Derecho Notarial para esto, los 6 años, ta, ta, ta. Y luego te dicen, ya para nombrarte, está bien, eres el que más sabe, eres una luminaria, ¿no ve? Tu currículum es impecable,
y estás en el número 1 para que te den en la notaría, pero mostrame dónde están tus 50 salarios mínimos de garantía. O sea, 100.000 bolivianos por lo menos, ¿no? Si no tienes esto, ni aunque hayas cumplido todo y seas el número 1 en el examen, por falta de plata, lamentablemente no vas a ser notario, ¿no? Además, no es solo esto, porque si ven el parágrafo precedente, el número 2, señala que tienes que dar un seguro de responsabilidad civil, o sea, tienes que ser hipotecar una casa o tienes que depositar un monto que va a definir la DIRNOPLU, la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Que va a reemplazar a esa hipoteca, ¿verdad? ¿Ya? Y luego, eso se llama seguro de responsabilidad civil, por si acaso afectas al usuario. Y después, para tus faltas disciplinarias, aparte es la fianza, ¿verdad? No es el seguro de responsabilidad civil, es fianza. Son los 50 salarios mínimos, o sea, los 100.000 tantos bolivianos. Y después tienes que tener la plata para plantar tu oficina, ¿no ve? Porque no le vas a ir a atender a los usuarios en una llantucha. Lamentablemente, la notaría tiene que tener una oficina de archivos, tiene que tener anaqueles, tiene que tener computadoras, impresoras, sellos, cuadernos, ¿no? Y ahora, ¿de qué sirve, digamos, cumplir el 234 y el 12 si no tienes plata? Eso como una pequeña observación. Ahora, vamos a seguir en las características del sistema notariado latino, ¿no? Un profesional del derecho, ¿no? Nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos, ¿no? El Estado le cede la fe pública, no renuncia, ¿verdad? Solamente la cede en representación. El Estado, si quisiera, podría dar fe pública también, pero es una persona ficticia jurídica, ¿verdad? Entonces, y, eh, y dicho sea de paso, las otras instituciones están con carga laboral también, entonces la fe pública se transmite a los notarios de fe pública. Y otorgan esta autenticidad a actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redactan. Y también aconsejan, dice, y asesoran los requerimientos a los requerimientos de sus servicios, ¿no? Entonces, no solamente transcriben como antes a lo sonso, digamos, ¿no ve? Ahora, ¿qué tienen que hacer? Analizar, asesorar integralmente, aconsejar y dar carácter legal a la voluntad de las partes. Lo que antes no hacían, ¿verdad? Antes solo transcribían. Bueno, la función notarial es una función pública por la que el notario tiene autoridad del Estado ejercida de forma imparcial e independiente, ¿no? Es una función pública porque el Estado lo nombra en mérito al cumplimiento de ciertos requisitos, ¿verdad? Y lo inviste de la fe pública. Y se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, o sea, son voluntarias. Contencioso quiere decir proceso judicial, litigio, conflicto de intereses, pelea, ¿verdad? Como en la propaganda de don Salomón y de su dueña de casa. Eso es contencioso. El notario es no contencioso, ¿verdad? Expresión de la voluntad por excelencia. Una vez que no haya expresión de la voluntad, el notario ya no puede realizar la escritura pública. Por ejemplo, si yo me voy a divorciar ahí con mi esposa y nos peleamos delante del notario, ¿verdad? No, yo no voy a firmar nada, ya listo, entonces no hay divorcio, váyanse nomás a la vía judicial, porque no hay voluntad de las partes. Todos los que van al notario tienen que expresar la voluntad de realizar el negocio jurídico que esté expresado en la escritura pública. Y el cargo puede ser vitalicio o restringido, ¿no? Depende de la normativa o del criterio que tenga el país que esté adscrito al sistema del notariado latino, ¿no? Antes era acá restringido, pero bueno, cumplir todos los requisitos para ser notario y además plantar la oficina no era pues una muy buena inversión si a los 3, 5 años te iban a votar y no sabías si te iban a
reelegir notario, ¿verdad? Entonces ahora el cargo es vitalicio, se llama carrera notarial. Obviamente que tienes algunas causales por las que te van a destituir o te van a cesar en tus funciones si es que incurres en aquellas, ¿no? Vamos a ver eso cuando estemos tocando el tema del notario de fe pública propiamente dicho, ¿no? Ahora, los documentos también tienen sus características dentro de este sistema del notariado latino, ¿no? Pero antes de pasar al tema de los documentos, no sé si tienen alguna duda hasta acá con, con esto de la definición del notario y lo que estábamos hablando de la organización del notariado plurinacional. Y Mm, aquí también sí, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? De que todos los notarios, o sea, eh, sí o sí ya tienen que protocolizar, ¿no? Todo documento, hay ya sea documentos. documento privado. Existen dos tipos de documentos notariales. Existen documentos protocolares, que son los que tienen que copiarse. Protocolizar, en palabras prácticas, quiere decir copiar en los formularios de colorcitos, ¿no? ¿Ya? Y existen otros documentos que son extra protocolares, ¿no? Y los documentos extra protocolares no se o sea, valga la redundancia, no se protocolizan. Lo que se hace es nada más tener un registro, pero no se va a dar cuenta del fondo. Son estos documentos extraprotocolares, que son actas, certificaciones, intervenciones en sorteos y otros determinados por ley. Entonces, eso no va a tener un protocolo, ¿no? Lo que se va a hacer es solamente tener un registro, pero no con una documentación base ahí atrás, o no, solamente, por ejemplo, puede ser fotocopias simples, no, además no tiene que ser tan riguroso, no tiene que ser empastado, ¿no ve? Pero no, como puedes ver, son documentos que no son protocolizados, pero igual son emitidos por el notario y también tienen carácter de documento público. No por ser extraprotocolar, no cuenta con fe pública, ¿no ve? Todos los documentos notariales gozan de la fe pública, sino que lo protocolar y extraprotocolar en, eh, en la función notarial se refiere a la manera de archivar. Lo protocolar va en esos libros empastados que tú ves atrás del notario. Dice Escrituras Públicas, gestión 2017, ¿no ves? Del 1 al 400, ¿no? Después tomo 2 del 401, ¿no? Ese es el protocolo. Y detrás de cada protocolo de escritura, es que es bien, utilizan el mismo término. Protocolo se llama al libro, ¿verdad? Y protocolo se llama al original también de las escrituras públicas, ¿no? Entonces, le vamos a llamar el archivo protocolar, ¿no? Cada uno de esos, de las matrices, ¿verdad? Que es el protocolo, cada una de las matrices de cada escritura pública tiene atrás su documentación base. Por ejemplo, si tienes un poder, atrás tienes la escritura pública y tienes los carnets de identidad del mandante y de los apoderados. Si es una escritura pública de transferencia, atrás tienes la fotocopia del folio real y tienes el original de la boleta de impuestos a la transferencia, del impuesto municipal a la transferencia, ¿verdad? Y eso, y además tienes el original de la minuta con los 3 sellos de la alcaldía. Y una vez que te entregue la escritura pública, eso ya es de propiedad del Estado. Jamás en tu vida vas a poder sacarlo de ahí del protocolo, porque cuando tú lo pierdas y todo, el notario te va a dar un segundo testimonio en base a esa documentación y a esa matriz. A eso se refiere, ¿no? Antes de la ley 483, los reconocimientos de firma también eran extraprotocolares, no se archivaban así. Ahora sí se archivan así, pero a pesar de ello, en la escritura pública, el notario da fe tanto de la identidad de quienes intervienen, como del fondo de la escritura pública. Y cuando estamos hablando de un reconocimiento de firmas, el notario solo da fe de que los que dicen que son ellos en realidad, ¿verdad? De los que está su nombre en el documento, el notario con sus sentidos ha podido captar que en realidad son ellos, ¿verdad? Mi nombre es Eric Fabricio Torrico, que dice así en la minuta de compraventa,
he pasado mi carnet que está con mi nombre, me ha visto mi cara, ha visto mi cara del carnet 3 veces y ha dicho, sí, es usted, firme, ¿no? De eso, él en un reconocimiento de firma solo da cuenta de eso, no da cuenta del fondo del negocio jurídico, porque él no está elaborando una escritura pública, ¿no ve? Por eso se llama, ni se llama reconocimiento de firmas, se llama certificación de firmas y rúbricas, si ves el formulario en el encabezado, ¿no? Entonces, así. Muy bien, doctor, gracias. Ahora, en cuanto a los documentos notariales, ¿no? El, todos los documentos tienen que estar autorizados por el notario, ¿no? Y también dan cuenta de las firmas, pueden dar cuenta de, comprende la autoría, las firmas, la fecha y el contenido. Son conservados y clasificados por orden cronológico. A eso se refiere el archivo protocolar, ¿verdad? Y cada notaría tiene el archivo notarial desde que se ha creado la notaría. Por ejemplo, digamos que Cochabamba ha iniciado con 20 notarías, ¿no? Y las primeras 20 tienen archivos desde aquella fecha. Y ahora tenemos más, 100 notarías, creo, ¿no? La notaría número 90, la número 100 tendrá pues de unos 5 o 10 años, ¿verdad? Pero en eso, en ese periodo, en ese lapso de tiempo, tal vez haya habido 3 o 4 notarios. No importa, ¿verdad? El notario que sea, que esté actualmente a cargo de la notaría, tiene que poder expedir del archivo notarial de toda la historia de la notaría los segundos testimonios, los, las certificaciones, los informes y las copias autenticadas o legalizadas que soliciten los interesados, ¿no? Porque puede ser que yo haya hecho un documento hace 20 años, ¿verdad? En la notaría número 10. Y me acuerdo que he hecho en la notaría número 10 y me acuerdo la fecha más o menos y necesito una copia, ¿no? Pero ya no es el mismo notario ante el que yo he firmado. No hay problema si identifico la escritura pública. Este nuevo notario está en la obligación de entregarme porque la notaría subsiste más allá del notario, ¿no? El notario cambia, la notaría subsiste. Ahora, en la redacción de sus documentos, el notario debe actuar en todo momento, ¿no? Conforme a la ley. Interpreta la voluntad de las partes y adecua las mismas a las exigencias legales, ¿no? O sea, no es un mero transcriptor, ya no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vamos a hacer un documento de compraventa, pero va a quedar pendiente $5,000? Y para garantizar el pago de esos $5,000, ¿no? Me va a entregar 2 kilos de cocaína. No se puede, ¿verdad? No se puede, el objeto es ilegal, hay una ilegalidad allá dentro del documento, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el notario? Anda a sacar esos 2 kilos de ahí del documento y vuelvan si quieren, así como una garantía que pueda, que sea, digamos, que tenga un objeto lícito, ¿no? Entonces, así es un ejemplo extremo, ¿no? Pero sirve para contextualizar esto de interpretar de interpretar la voluntad de las partes y adecuar las mismas a las exigencias legales, ¿no? ¿O qué pasa si va un señor y dice, le quiero dar anticipo de legítima a mi nieto porque eh, mi hijo ya va en la cuarta mujer y no me cae cómo vive, es de mal vivir y yo quiero heredarle a mi nieto que es un amor de gente, se raja en la universidad, en el colegio, así nos cuida todo. El notario le va a decir, usted le puede dar en venta, pero no le puede dar en anticipo de legítima, porque eso solamente le corresponde a sus hijos, ¿no? Eso es direccionar la voluntad o dar eh, interpretar la voluntad de las partes y adecuar las mismas a las exigencias legales, ¿no? Lo que antes no hacía. Ahora lo hace por principio también, por el principio de servicio. No sé si se llama servicio a la sociedad o no, pero está en el artículo 2, o se llama aquí está, de servicio a la sociedad. Se realiza en marco de la atención a la población con calidad, con calidez, además de respetar y preservar el interés colectivo, ¿no? Entonces, y además, ¿dónde está? Hay uno en el que
res- con calidad y con calidez quiere decir, bueno, tiene que ser tiene que tener profesionalismo, preparación y también tiene que tener valores, ¿verdad? Pero no se puede dar una atención de calidad si no tienes recursos, ¿no? Si no tienes plata para poner una buena oficina, asientitos, computadoras, impresoras, no vas a dar una atención de calidad, pues. Entonces, eso tiene también mucho que ver, ¿no? Ahora, el notario es el único responsable, dice, de la redacción de sus documentos. Como ahora es el autor de los documentos, interpreta la voluntad de las partes, es responsable, ¿no? Del fondo de los documentos, pero si está en base a una minuta, puede que sea error del abogado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver de quién es la responsabilidad, ¿no? Y son casos prácticos que pasa y nos ha pasado constantemente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en la minuta ponemos un carnet de identidad que acaba en 86, ¿no ve? Y en realidad acaba en 86. Hacemos bien la minuta, lo visan, le ponen los sellos, vamos al notario y el notario le pone 68. No nos damos cuenta ni revisamos, vamos a derechos reales y nos observa. La culpa es del notario. Ahí el notario es el único responsable de ese error y tiene que reponer la escritura pública. Porque si te lo raspa y se dan cuenta en derechos reales, hasta te pueden pues hacer un proceso, ¿no? Porque no puede existir sobre raspados, ni no existe ya corrivales, ni nada de eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el error se arrastra de la minuta? El notario no puede cambiar los términos de la minuta que ya está avisada. Si no se han dado cuenta en la alcaldía, ni modo, pues, y el abogado ha puesto 68 y así le han visado, el notario tiene que copiar 68 para que le observen en derechos reales y haga una minuta complementaria, ¿no? O una escritura pública complementaria, ¿no? Ahí el error es del abogado, no del notario, ¿no? Entonces, hay que también individualizar las responsabilidades, ¿no? Ahora, los otorgantes de un documento tienen derecho a obtener copias. Como les dije, ¿no? Gracias al protocolo, está todo ahí en el archivo protocolar del notario, entonces yo puedo pedir copia autenticada, fotocopia legalizada, certificación, puedo pedir informe, puedo pedir segundo testimonio de los documentos en los que yo intervenga. Y también señala que la actuación notarial se extiende a la legitimación de firmas particulares en documentos privados o, en otras palabras, el reconocimiento de firmas, y también se conserva la matriz en el protocolo de lo que estábamos hablando eh, hace unos minutos, ¿no? Entonces, ahí termina la lección. Si tienen alguna duda más, por favor, ahora exprésenla. Y si no, les voy a mandar las diapositivas y este documento de Word, o tal vez, creo que este ya lo tienen, pero nos falta hacer la parte del cuestionario que quedó para esta clase, pero como ya no hay tiempo, lo vamos a hacer para la próxima clase. Doctor, perdón, esta es mi Sí, primera clase. sí. Ya, y en la primera clase no sé si han hecho algo, algún Hemos hecho esta trabajo. primera parte en clase, esto que dice número 1, organizador gráfico, pero también la puede adjuntar pues aquí al cuestionario como es su primera clase y seguramente ya el doctor nos va a informar quiénes se han inscrito, eh, en qué fechas, ¿no? Entonces, esto lo realiza nomás y para los que hemos realizado esto en la clase anterior, queda el cuestionario nada más, que como les dije, íbamos a hacer al terminar la clase, ¿no? Entonces, eso. Doctor, ¿para cuándo sería la tarea? Para nuestra próxima clase es el viernes, creo que sí. Ahorita vamos a ver, no se preocupen. Nuestra próxima clase es el jueves. Que sea Jueves. hasta el viernes, digamos, ¿no? Porque, bueno, 2 días tal vez tienen más tareas, ¿no? Que sea hasta el viernes. Nos daremos hasta el viernes en la noche. O sea, hasta que termine, hasta el final del viernes, hasta el 23:59. Ah, ya está bien, Está doctor. bien, gracias, doctor. Entonces, hasta ahí. Y esto lo tenemos que mandar a su A correo mi o algo. correo que también les he mandado
que está en el WhatsApp, pero también lo voy a volver a poner porque recién debe estar también usted en el WhatsApp. O tal vez no Por lo quiera. favor. Sí. Sí. Ya. Te lo voy a Doctor, compartir. disculpe, O sea, no sé si puede mandar otra vez por eso Sí, voy a esta volver tarea a para que compartir ahorita, sí. Ajá. ya, doctor. Gracias, doctor. Sí, y alguien tenía otra consulta más. sí, doctor, este cuestionario, ¿dónde lo encontramos? En la última hoja del documento de Word. ¿Que mandó al grupo de WhatsApp? Sí, ahí en ese mismo, pero lo voy a volver a mandar porque tal vez algunos, como el compañero, no se acaban de inscribir y no tienen el registro en el WhatsApp, pues entonces les voy a volver a compartir el documento y también el PowerPoint para que podamos hacer la tarea y tener el material de consulta. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Sí? Entonces, terminaríamos ahí. Nos vemos la siguiente clase el jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego, doctor. Hasta luego.